Hola, ¿cómo estás? Espero que realmente bien. Bueno, vamos a continuar con este curso de captación de fondos y fundraising para ONGs, para organizaciones sociales y organizaciones del tercer sector. Estoy seguro que tras visualizar el segundo módulo hiciste un análisis, un DAFO, para comprobar en qué aspecto, en qué proporción se encuentra tu ONG respecto a los recursos que necesita para implementar las diferentes técnicas de fundraising que hay. O al menos, si no lo hiciste en profundidad, al menos sí que lo hiciste de una forma genérica, ¿verdad? Bueno, pues a partir de ahí vamos ya a introducir cómo se realiza un plan de fundraising y de captación de fondos anual para una organización. Pero antes te recuerdo que en la Escuelita de ONGs tienes todos los cursos completamente online que puedes hacer en línea a través de internet sobre comunicación y marketing social, planificación estratégica, captación de fondos, recursos, en fin, todo aquello que necesita tu ONG para afrontar el día a día de su trabajo. Muy bien, vamos a hablar del plan de fundraising. ¿Cómo se realiza un plan? Necesitamos una mínima organización para ordenar nuestros procesos de trabajo, ¿vale? Bueno, pues aquí viene la gran sorpresa que te quiero dar, es que ya empezamos a hacerlo en el módulo 2. ¿Por qué? Porque el primer paso de cualquier plan, ya sea un plan de comunicación, un plan estratégico o un plan de captación de fondos, es realizar un análisis interno para saber el punto de partida por el cual vamos a iniciar esta mejora que queremos implementar en nuestra ONG, ¿verdad? Muy bien, pues con este tipo de análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que hiciste sobre cada técnica de fundraising, evaluando la posibilidad real de implementarla a partir de los recursos disponibles, tanto recursos técnicos como recursos humanos y sobre todo recursos económicos, ¿no? Pues ya un poco podemos tener una ligera idea de dónde estamos, de dónde nos situamos y de dónde empezamos a caminar en este plan de captación de fondos, ¿vale? En segundo lugar, y también lo empezaste en el módulo número 2, empezamos a hacer un perfil de nuestro donante ideal, es decir, cómo queremos que sea aquella persona a la que nos vamos a dirigir en nuestra comunicación y que nos va a terminar donando pues 10, 15 o 20 euros al mes para que podamos hacer crecer nuestra base de pequeños donantes. Ahora bien, nos falta otra parte y es lo que denominamos stakeholders, es decir, todos aquellos grupos sociales, actores sociales que intervienen de una forma u otra en la consecución de nuestros objetivos, ya sean porque van a ser beneficiados o influenciados por nuestra actividad o porque necesitamos interactuar con estos colectivos para conseguir nuestros objetivos. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los medios de comunicación, a los partidos políticos, al resto de organizaciones, a las empresas, a los gobiernos, a la sociedad, que somos todos nosotros, para conseguir una base de seguidores y también una base de donantes. Has visto, hay diferentes públicos en los cuales tenemos que conseguir una interacción para al menos conseguir fondos o intentar comunicar y difundir nuestra misión social más allá de nuestros canales de comunicación y que nos facilite la tarea de conseguir fondos. Muy bien, entonces, ¿cómo continuamos si hemos hecho estos ligeros análisis que ya están bien, al menos por ahora, para empezar nuestro plan de captación de fondos? Pues muy bien, vamos a tomar decisiones y vamos a empezar a establecer cómo queremos que sean nuestros objetivos, es decir, qué necesitamos conseguir este año. Los próximos 365 días, si hacemos una revisión de cómo ha ido este año, ¿qué queremos conseguir? Sabemos qué recursos tenemos, de dónde partimos. Pues muy bien, vamos a ver una versión mejor de nuestra organización, en qué podemos materializar estas acciones para llegar a donde queremos llegar como ONG, ¿de acuerdo? Pues estos serían los objetivos y es el primer paso que tienes que hacer en este plan de captación. El tercer paso, el primero era hacer un análisis, el segundo es establecer objetivos y el tercero era empezar a diseñar estrategias y tácticas para conseguir estos objetivos, es decir, qué vamos a hacer
para conseguir aquello que anhelamos, aquello que deseamos, aquello que aspiramos como organización. Muy bien, el cuarto paso es bajar a un plano operativo, por eso tiene mucho que ver con el plan de acciones y el plan de operativo, y es justificar las técnicas de fundraising que vamos a utilizar para conseguir estos objetivos, es decir, cómo lo vamos a hacer. Sabemos ya qué queremos hacer, pero ahora lo tenemos que traducir a la realidad, ¿no? Y el último paso, que es el quinto, vamos a medir y a evaluar si todas estas acciones que estamos realizando están funcionando bien o necesitan mejora. Y para esto están los indicadores o también los KPIs, los Key Performance Indicators. Es una terminología que viene de la comunicación y el marketing, pero que se utiliza mucho en el mundo de la captación de fondos y el fundraising. Así que quiero que te empieces a acostumbrar ya, ¿vale? Muy bien, vamos por los objetivos. Fíjate, y esto es interesante. Nosotros tenemos un punto de partida, pero tenemos una trayectoria histórica. Entonces, hay que revisar todas las acciones de captación de fondos que hemos realizado en el pasado, o al menos en los últimos 365 días del año, y vamos a ver qué queremos hacer comparado con el año pasado. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que el telemarketing nos dio, pues, no sé, 100.000 euros, me lo estoy inventando. O supuso el 25% del financiamiento total de nuestra ONG. Muy bien. Entonces, si partimos de esas premisas, de estos datos, de estas estadísticas del año pasado, ¿qué queremos para este año? Pues bien, un objetivo podría ser incrementar un 15%, ¿de acuerdo?, nuestros resultados en telemarketing. Es decir, si el año pasado obtuvimos 100.000 euros, pues este año 15.000 euros. Y si supone, por ejemplo, un 30% de nuestro financiamiento, pues que suponga un 38 o un 40%. Podría ser un objetivo perfectamente asumible si tenemos estos datos respecto al año pasado. ¿Qué ocurre si comparamos con el año pasado, pero no estábamos implementando ninguna técnica? Por ejemplo, imagínate que quieres hacer face-to-face en vía pública, captación de fondos en la calle, pero el año pasado no existía. Bueno, pues el objetivo va a ser implementar esta técnica para que funcione en tu ONG, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate esto que interesante. Con que no tenemos datos para comparar, lo que vamos a hacer es definir 3 tipos de escenarios. Un escenario optimista, en el cual pues tengamos a las personas indicadas, tengamos los conocimientos, tengamos dinero para invertir en esta técnica de captación y sobre todo tengamos el protocolo, los materiales de comunicación, es decir, todo aquello que se tiene que hacer para realizar una campaña de face to face. Muy bien, pues vamos a hacer un escenario optimista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor te proyectes que cada mes tu equipo de captación de fondos va a conseguir 30 socios, por ejemplo, ¿no? Entonces tú, pues, haz las cuentas. 30 socios al mes y cada socio, pues, genera 10 euros, pues es un total de 300 euros al mes en esta técnica de captación, que mes a mes, acuérdate que es un ingreso recurrente, irregular y constante, pues se va a ir repitiendo. Por ejemplo, en enero 300 euros. En febrero tienes que sumar los 300 euros que se consigue ese mismo mes de febrero más los 300 euros que se han conseguido en enero. Entonces, has visto que es un efecto acumulativo. Pues este podría ser un escenario optimista. ¿Cuál sería un escenario totalmente negativo y catastrofista? Pues aquel que dice que no vamos a tener los recursos y aún así lo vamos a intentar hacer. Vamos a invertir a lo mejor dinero, pero no vamos a conseguir muy pocos socios, por ejemplo. Imagínate que al mes conseguimos 5 socios haciendo una inversión económica importante. Pues sería catastrófico, ¿no? Este escenario. Pues muy bien, ya tenemos los dos polos, los dos extremos. Ahora simplemente lo que tienes que hacer es, mediante el sentido común, hacer un escenario realista. Y es por este escenario por el cual vamos a destinar tantos esfuerzos, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué vale definir 3 tipos de escenarios? Porque si tú empiezas a hacer una prueba en face to face o en telemarketing o en cualquier técnica, tú tienes que tener modelos de referencia
para saber si los primeros días de esta campaña de captación están saliendo muy mal, está saliendo tal y como lo habíamos esperado o está saliendo realmente bien, ¿de acuerdo? Si no tienes estos modelos no podrás comparar nunca, ¿vale? Y mira, esto es muy importante a la hora de establecer objetivos y seguramente ya lo habrás escuchado más de una vez. Los objetivos SMART. Te voy a decir lo que significa objetivos SMART. Es un acrónimo de la palabra inteligente, que significa SMART. Cogemos las iniciales y es específicos, que sean medibles, que se puedan conseguir, que sean relevantes para nuestra ONG y que se puedan determinar en el tiempo. Te lo quiero explicar con un ejemplo. Venga, va, continuamos con nuestra campaña de Face to Face. ¿Cuál podría ser un objetivo en nuestro plan de captación de fondos? Pues, hacer 3 campañas este año de captación de fondos en nuestra ciudad, ¿vale? Ese es un objetivo muy específico. Pero acuérdate que necesitamos darle indicadores. Porque tú puedes hacer las campañas, pero no sabemos si ha funcionado bien o ha funcionado mal. Por ejemplo, podría ser un indicador conseguir en estas 3 campañas 100 socios, ¿de acuerdo? Luego ya vamos a ver si lo enfocamos en una campaña, en 2, en 3 o en 5 o en las que hagan falta, ¿vale? Pero ves, has visto qué específico. Tenemos que hacer campañas este año, vamos a hacer 3 y queremos conseguir 100 socios. Ya tenemos un punto de partida, por lo tanto sería un objetivo específico. Que se pueda medir, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a medir, ¿qué vamos a utilizar? Pues número de campañas realizadas y socios conseguidos. Otras métricas podrían ser coste de adquisición del socio, es decir, cuánto dinero hemos invertido para que esta campaña se pueda llegar a la calle y al final cuál es nuestro retorno de inversión. Pues esto también sería una medida para saber si este objetivo se puede hacer o no se puede hacer, ¿no? El retorno de la inversión, el coste de adquisición de un socio. Venga, vamos a ver si la podemos conseguir, es decir, si está acorde de nuestros recursos, de nuestros conocimientos, de nuestro personal. Entonces, si nunca has hecho una campaña, a lo mejor es un poco precipitado poner 100 socios como objetivo. A lo mejor te estás sobredimensionando y te estás y creo que no estás acurando masa, no estás como ciñéndote a la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es ser realista. Si el año pasado no teníamos esta técnica de captación implementada, pues no te pongas objetivos tan ambiciosos. Ponte a lo mejor a hacer una campaña de prueba para ver cuántos socios has conseguido, ¿no? Muy bien, que sean relevantes. ¿Es relevante hacer una campaña de face to face? Sí. ¿Por qué? Porque queremos diversificar nuestras fuentes de ingreso y queremos que cada vez más no dependamos de una única fuente de financiamiento. Por lo tanto, es muy importante en nuestro modelo organizativo crear, implementar y ejecutar nuevas formas de captación de fondos, ¿vale? ¿Y está basada en el tiempo? Por supuesto, porque la podemos calendarizar. Podemos decir, por ejemplo, que el mes de febrero vamos a seleccionar al personal para que sean los captadores en la calle, les vamos a dar formación y el mes de abril, por ejemplo, pues ya vamos a estar en la calle captando socios. Has visto que cada objetivo que tú introduzcas en el plan estratégico, somételo a esta fórmula SMART, porque te va a ahorrar muchos disgustos posteriores. Muy bien, seguimos con las estrategias y las tácticas. ¿Qué tipo de técnicas de fundraising vamos a utilizar para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto? Pues, tal y como veníamos diciendo en el paso anterior, tienes que comparar con el año pasado y si ya tenías una técnica funcionando, pues incrementa un tanto por ciento. O si no tenías ninguna técnica, pues hazla como objetivo. Por ejemplo, no tenemos un plan de empresas. Nunca en nuestra vida hemos hecho una alianza estratégica con empresas. Pues, ok, vamos a crear un área especializada en alianzas con empresas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, fíjate qué importante es esto. Cuando haces las estrategias y las tácticas, el análisis es que es fundamental el primer paso, el que hiciste en el módulo 2, porque si haces un mal análisis tendrás un mal diagnóstico. Entonces, no podrás
implementar o intentar abrir un área de alianzas con empresas, otro de legados solidarios, otro de face to face, si no haces una asignación real de recursos. Me estoy refiriendo al dinero que tengas para invertir en estas técnicas y el equipo, los conocimientos que tenga tu equipo de trabajo, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante. Si no está calendarizado, no existe en el plan. Porque esto es un error que yo he cometido en varias organizaciones, y es que dábamos por supuesto que íbamos a ir haciendo las tácticas, los objetivos, las estrategias y las acciones sobre la marcha y no lo habíamos calendarizado. Entonces, ¿qué pasa? Que el trabajo de la oficina, el trabajo del día a día nos absorbe, nos quema, nos quita tiempo para pensar. Entonces vamos postergando, vamos dejando para el mes siguiente, para la semana siguiente, acciones que deberían ya ejecutarse. Y vuelvo al ejemplo de la campaña de Face to Face. Si habíamos dicho que en febrero teníamos que hacer la selección de personal de los captadores para que en marzo pudieran estar en la calle captando socios, y en febrero nadie se ha tomado la molestia de, ok, vamos a poner un anuncio en el diario, en internet, en nuestras redes sociales para abrir un proceso de selección. Si nadie ha supervisado esta acción porque no estaba en el calendario, pues toda la estrategia, toda la táctica se va retrasando paulatinamente durante todo el año. Entonces, calendariza todas las acciones de fundraising. Y hablando de acciones, este es el paso previo a finalizar el plan de fundraising, y es cómo lo vamos a hacer. Y esto sí que es enumerar paso a paso todo aquello que tienes que hacer para que efectivamente se ejecuten las acciones de fundraising. ¿A qué me refiero con esto? Si tú ya tienes un área de telemarketing funcionando respecto al año pasado, probablemente no te haga falta enumerar todas las acciones, ¿no? Porque ya tendrás este protocolo de cómo se tiene que llamar por teléfono, cuál es el argumentario que se tiene que decir, etc. Entonces, aquí no hace falta. Pero ¿qué ocurre si por primera vez quieres abrir un área de alianzas con empresas y nunca en tu vida lo has hecho antes? Pues necesitas documentar toda esta información. En el sentido que, primero, antes de llamar a las empresas, pues necesitas crear proyectos para las empresas. Necesitas escribir y redactar un código de colaboración con líneas rojas para lo que le vamos a pedir a las empresas. ¿Con cuál empresa, con qué tipo de empresas vamos a colaborar? ¿Con qué tipo de empresas no lo vamos a hacer? Muy bien, vamos a hablar del retorno comunicacional. Ok, una empresa nos apoya o nos financia. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a subir su logo en nuestra página web? ¿La vamos a dar difusión en redes sociales? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues todo eso hay que documentarlo paso a paso para tener una guía de trabajo que nos ordene el día a día en nuestra ONG, ¿no? Y esto es muy importante, hay que responsabilizar a la gente. Si todos somos responsables, nadie lo es. Esto lamentablemente es cierto, porque si no hay una persona que se comprometa a que tal día del calendario esta acción va a estar finalizada, el trabajo no va a funcionar. Porque si entre todos decís, sí, bueno, lo tenemos que hacer, y no hay una persona con nombre y apellido que se encargue individualmente de llevarlo a la práctica, no va a funcionar. Entonces, por cada acción de fundraising, de forma realista, hay que asignar recursos. Y entre los recursos están los recursos humanos, que somos las personas, y tienes que poner un nombre y un apellido a cada tarea para que sea una persona quien la lleve adelante. Entonces, a la hora de ver seguimiento, que ahora es lo que vamos a hacer, vamos a ver que esta persona para tal día tenía que entregar una tarea finalizada. Mira, cada acción tiene unos resultados esperados, ¿no? Y unos indicadores que nos muestran si estamos por el buen camino o estamos por el mal camino. Y me gusta darte ejemplos muy concretos para bajar a la tierra todo esto que estamos hablando. Imagínate que nos hemos propuesto hacer 3 campañas de face to face, captación en la calle, y conseguir 100 socios. ¿Y qué ocurre? Hemos conseguido 90 socios. ¿Significa que hemos fracasado? No, no exactamente. Significa que hay una tendencia a conseguir el objetivo que nos hemos propuesto. Es decir, los indicadores no son tanto para ver si lo hemos o no hemos conseguido ese objetivo de forma exacta, porque una ONG no es una empresa que cotice en bolsa y tenga que
que obtener unos resultados, ¿ok? Pero sí que nos sirve para ver si la pendiente ascendente de socios, por ejemplo, va por el buen camino, va por el itinerario que hemos planificado y de los cuales esperamos obtener buenos resultados, o va totalmente en dirección contraria. Si nos hemos propuesto 100 socios y hemos conseguido 90, significa que estamos en el buen camino. A lo mejor hemos planificado mal este objetivo y en lugar de ponerlo a 1 año y medio, que era el tiempo que igual necesitábamos, lo hemos puesto un poco antes y por eso no hemos llegado a los objetivos. ¿Qué hubiera pasado? Que si nos hemos puesto 100 socios y hemos conseguido 2, pues hombre, en primer lugar quiero que lo hayas detectado mucho antes, ¿no? Pero fíjate, significa que ese objetivo está mal planteado. ¿Por qué? O por falta de presupuesto, o por falta de conocimiento a la hora de implementar la técnica, o porque nuestra ONG no tiene las características apropiadas para ejecutar esta técnica de fundraising, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Crea espacios estratégicos de evaluación, de análisis, para hablar cómo está funcionando cada técnica. No te digo que sean semanales, pero sí que pueden ser quincenales o mensuales. Porque me ha pasado más de una vez que notar que habían problemas en una campaña que estaba en activo, ya sea de telemarketing, de face to face, querer hablar con el director o la directora y no encontrar nunca el momento porque estaba ocupado o porque lo urgente superaba lo importante. Entonces, si no hay estos espacios para analizar si estamos implementando o no las técnicas de fundraising, una de dos, vamos a perder mucho dinero porque no vamos a parar a tiempo o no vamos a solucionar o no vamos a mejorar aquellas cosas que no están funcionando tal y como esperábamos, ¿no? Entonces, fíjate esto qué interesante lo que te digo. La falta de seguimiento lo estropea todo, absolutamente todo. Tú puedes iniciar muy bien el año con la gente muy motivada, pero si dejas de reunirte para hacer reuniones cortas, estratégicas, para decir, bueno, ¿cómo estamos respecto a la semana pasada o al mes pasado? ¿Por qué estamos obteniendo peores resultados en telemarketing? Sí, tenemos el mismo equipo, tenemos la misma base de datos a la que llamar. Entonces tienes que detectar como responsable del plan de fundraising todas aquellas interferencias o todas aquellas desviaciones que no te hagan conseguir los resultados que esperas, ¿no? Entonces fíjate que estos son los pasos, espero que te lo hayas apuntado, que hay que hacer en cualquier plan de fundraising. En primer lugar, hay que evaluar dónde nos encontramos como organización, ¿de acuerdo? Hay que saber si tenemos los recursos, las capacidades, los conocimientos. En segundo lugar, en base a nuestras capacidades reales y al diagnóstico que hemos hecho, hay que hacer unos objetivos. Estos objetivos hay que implementar unas estrategias y unas tácticas, es decir, ¿de qué forma vamos a conseguir estos objetivos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Luego, a través de las acciones de fundraising, es el cómo lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y para evaluar y para medir y para controlar estas acciones se necesita seguimiento, indicadores y hablar entre nosotros para saber si lo estamos haciendo bien o no. Entonces, es necesario que crees un documento estratégico que lo denominaremos plan de captación de fondos para que te guíe en estos pasos. No tiene que ser muy complejo, puede ser un documento Word, un documento Excel, pero sí lo que te tienen que hacer es organizar el trabajo para que en todo momento sepas si lo estás ejecutando bien o no lo estás haciendo bien. Entonces, muy bien, dicho esto, estos tres primeros módulos han sido un poco teóricos, pero quería asentar las bases de lo que es la captación de fondos. Te espero en el siguiente para hablar de telemarketing. No te olvides suscribirte al canal de YouTube y a la escuelitaong.com.